Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Tenemos en comunicación a Ariel Basile, nuestro columnista habitual, especializado en todo lo que pasa en las provincias de nuestro país. Además, trabaja en el ámbito financiero y es un amigo. Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, obviamente estamos en un momento complicado, plena campaña. Pasó las elecciones en Santa Fe con un triunfo rotulante, no sé si lo esperabas, y mañana tenemos elecciones en Chaco. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, así es, hubo elecciones la semana pasada, el domingo en Santa Fe, mañana sí el calendario electoral con las generales en Chaco, y el 24 de septiembre tenemos elecciones en Mendoza. Ya se va empezando a concluir este 2023 desdoblado, con muchas elecciones provinciales que se intentaron separar de la nacional, y en el caso de Santa Fe sí es un distrito de los grandes, ¿no? De los importantes, y sí se esperaba la victoria de Puyaro, que es de Radical, que viene del ala de Evolución de Martín Lustó, que hay paso en Santa Fe, ya se habían hecho en julio, y le había ganado a Carolina Lozada en la interna de este frente opositor. Lozada estaba apoyada por Patricia Bullrich, después Puyaro por el porteño Horacio Rodríguez Larreta, así que ese es un poco el contexto, las terminales nacionales de Puyaro, ¿no? Evolución, Larreta, y además ya había sido ministro de Seguridad de Miguel Lifschit, que fue el gobernador anterior al actual, que es peronista, Omar Perotti. Lifschit es del Partido Socialista, y fue su ministro de Seguridad entre 2015 y 2019. Una elección, decíamos, importante porque representa prácticamente el 8% del padrón electoral. Puyaro viene de un frente, se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene una particularidad, ¿no? O sea que además de los actores tradicionales de Juntos por el Cambio, como el PRO y la UCR, se sumaba justamente el Partido Socialista a este frente opositor a Perotti, que el Partido Socialista, quizás visto acá desde Buenos Aires, nos parezca menor, pero en Santa Fe no lo es. De hecho, fue gobierno el socialismo entre el 2007 y el 2019, fueron 3 gobernadores consecutivos que puso el Frente Progresista, que su socio mayoritario era justamente el Partido Socialista. Así que en general en Santa Fe siempre se hablaba de que las elecciones eran en tercios, un tercio para el Frente Progresista, otro para el PRO o Juntos por el Cambio y el otro para el peronismo. Ya con la conformación de ese megafrente opositor se podía esperar que el volumen electoral fuera muy amplio, como finalmente lo fue. En las PASO este frente sacó más del 60%, en las generales 58% contra 30% del peronismo, ¿no? Que llevó como candidato a Marcelo Lewandowski, que es senador nacional, ex periodista, también había tenido internas, le había ganado a otros 3 candidatos, y llegaba a las generales sabiendo que era muy difícil la remontada, como finalmente ocurrió. Claro. Termina en soledad, ¿no? De alguna manera el peronismo, el gobierno de Perotti, que sufrió haber sido oficialismo a nivel nacional por los andares erráticos de la Casa Rosada, pero también sufrió ser oficialismo, ser gobierno en la provincia Lewandowski, porque Perotti nunca logró acomodar la cuestión de seguridad, hechos que hemos hablado a lo largo de todo el año. Digamos, parte de la campaña de Perotti en el 2019 se había basado en cuestionar los indicadores de seguridad de Santa Fe, la gestión de Lifschit, de cómo había crecido el narcotráfico, de cómo había crecido la violencia, y durante su gestión no solamente no se calmó, sino que empeoró, ¿no? Termina con ese legado. Después también en lo político nunca logró terminar de unificar al peronismo santafesino, que tiene distintos sectores. Tampoco terminó de tener un vínculo muy claro con el gobierno nacional, con el cual zigzagueaba, entraba y salía, tomaba distancia. Nunca terminó de ser un gobernador cercano a Alberto Fernández ni a Cristina Kirchner. Así se fue diluyendo el gobierno de Perotti, y bueno, de alguna forma también eso explica haber hecho una de las peores elecciones del peronismo en la historia de la provincia. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Santa Fe, que tiene un dato también adicional, que las PASO nacionales
el presidencial más votado había sido Javier Milei, como en buena parte del país, pero bueno, en la provincia no apoyaba a ningún candidato a gobernador, ¿no? O sea, eso hizo que la lectura nacional se diluyera de algún modo, y sí apoyaba, no directamente, no como su candidata, pero sí había mostrado apoyo a Amalia Granata, que se presentó como candidata a diputada provincial y salió tercera, una buena elección, pero bueno, decíamos eso, ¿no? Los otros candidatos a diputado había sido el propio Perotti, que termina segundo, y después este frente opositor termina primero con Clara García, que es justamente la viuda de Lifshitz, termina ganando esa categoría. Así que Puyaro, además de haber ganado muy cómodo la elección por el Ejecutivo, va a tener una situación inédita a favor en la provincia, que es que va a tener las dos cámaras legislativas a su favor, ¿no? El diputado va a tener mayoría y también lo va a tener en el Senado, que es más raro porque siempre había tenido dominio peronista. Bueno, también va a tener esa a favor Puyaro, que también hay que decirlo, ¿no? Es si lo ubicamos en el radicalismo y en Juntos por el Cambio de algún modo, la verdad que viene ganando provincias Juntos por el Cambio, ¿no? Ya gobernaban 3, Corrientes, Jujuy y Mendoza, y ahora se va a sumar Santa Fe. Ya había ganado San Luis, Chubut y también San Juan, ¿no? O sea, va engrosando el caudal de provincias y vamos a ver qué es lo que pasa hoy en Chaco. Bueno, y en Chaco tenemos, bueno, las PASO fueron en junio, que también estuvo ahí los efectos del crimen de Cecilia. Mañana tenemos Capitanich y un radical, puede ser, como los próximos candidatos. Y además leía por ahí que en caso de ganar cualquiera de los dos, no va a tener la legislatura, en principio, toda a favor, como pasó en Santa Fe, ¿es verdad? Sí, se espera una elección muy pareja, se espera una elección cerrada entre Capitanich, que va por su reelección, y el radical Leandro Esdero, que también hubo paso, como bien decías, en esa paso estuvo muy atravesada por el caso Cecilia, como bien mencionabas. Eso hizo que el peronismo perdiera como frente y que de todas maneras el candidato más votado terminó siendo Capitanich, pero como frente ganó Juntos por el Cambio. Claro. Después vinieron las pasos nacionales, y en Chaco fue uno de los poquitos distritos donde Massa ganó como candidato presidencial. Es decir, ya alejados del crimen de Cecilia, el peronismo retomó la victoria en Chaco. Está bien, eran elecciones nacionales, ¿no? Hay que ver cómo juega esto en la provincial. Lo vamos a tener algún termómetro recién mañana, a ver cuánto afectó en las PASO el crimen de Cecilia en el bajo caudal que sacó en ese momento el peronismo, o no, o si realmente, o no, o quizás la gestión está evaluada por otro lado, pero en principio se espera una elección muy pareja, una elección que va a terminar cabeza a cabeza, y la particularidad que tiene Chaco, que no muchas provincias tienen esto, que es que tienen PASO, tienen generales y también tienen balotaje. Estaba leyendo eso, como pasaría en Nación, algo similar. Como pasaría en Nación, y como hay varios candidatos y la diferencia es cerrada, es muy probable que la cuestión no se termine de definir mañana, sino que haya una instancia más, una tercera instancia electoral en Chaco, para ver si Capitanich sigue siendo el gobernador de la provincia. Así que el panorama, por lo pronto, está bastante abierto en Chaco. Así que, ¿qué manera de votar en Chaco? Porque estamos hablando de las PASO en junio, las PASO nacionales, las elecciones de mañana, un posible balotaje en provincia y tal vez un posible en Nación. Increíble. Sí, porque en general muchas provincias lo que hacen es directamente una sola elección general, y si ganaste por un voto, ganaste por un voto. Como en provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Sí, y después las PASO, muchas las que lo tenían los fueron eliminando. Los casos de San Juan o de San Luis, que tenían PASO, las eliminaron, pusieron ley de lemas para votar una sola vez. Bueno, igual a los oficialismos que lo hicieron no les fue muy bien, pero fueron reduciendo la cantidad de elecciones. Eso es así. Y después en septiembre nos queda Mendoza, que es el 24 de septiembre, falta 8 días, pero esa también va a ser una elección importante, donde ahí va Alfredo Cornejo como candidato a gobernador, y Juntos por el Cambio ya gobierna con una alianza que se llama Cambia Mendoza, y el principal oponente que va a tener Cornejo no va a venir del peronismo, que está bastante desinflado en la provincia, sino que va a venir de un diputado nacional del PRO que se abrió de Cambio Mendoza, se peleó con Cornejo, armó un frente provincial por fuera
y aparentemente hoy la cosa también está bastante pareja entre Omar de Marchi, que es este diputado, y Alfredo Cornejo, ¿no? O sea, en el caso de Marchi se fue de Carmen Mendoza con una disputa fuerte con el radicalismo, llevó a intendentes peronistas, llevó a parte del radicalismo, al Partido Demócrata, hizo un frente heterogéneo, amplio, y en general lo que sí es como más que nada anti-Cornejo, ¿no? Y de alguna forma también le quitó el lugar al peronismo del espacio opositor, que quedó muy desinflado, con lo cual buena parte del voto útil peronista puede llegar a migrar hacia De Marchi, y hay que ver qué pasa también con los votos de Luis Petri, que es el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que en las PASO de Mendoza compitió contra Cornejo y perdió. Entonces hay que ver si esos votos quedan en cambio a Mendoza, quedan para Cornejo, o si De Marchi puede apropiarse de alguna parte de esas adhesiones que obtuvo este candidato que se había enfrentado a Cornejo en las PASO. Ariel, muchísimas gracias, muy completo como siempre, ¿eh? Un abrazo grande. Pasó por Sala de Citación Ariel Basile. La información y el análisis en la voz de los especialistas. Sala de Situación. Cuarta temporada.